Habría que desempolvar las viejas imágenes del nodo para encontrar una diferencia tan abultada entre el Real Madrid y el primer clasificado al final de la primera vuelta. Una vieja maldición de los dioses en la antigua Grecia condenaba a su víctima a no haber culminado nunca su esfuerzo. Y el Real debe de estar pagando no se sabe bien qué extrañas culpas, porque ni siquiera la entrega de ayer, su sacrificio y el buen juego le sirvieron para empatar. Peor suerte es imposible. Al Madrid no le ganan ya sus rivales. El Real se vence a sí mismo. El de ayer era el partido del miedo. Miedo del Barcelona a tropezar en la piedra de la Supercopa y a que el Madrid le arrebatara nuevamente las posibilidades, aunque fueran psicológicas, de ganar el título. Miedo del Real Madrid a perder definitivamente el tren de la Liga. Sentados en el andén, Di Stéfano y sus hombres esperaban subir a costa de sus rivales. A estas horas, abatidos, aficionados y jugadores solo esperan ya el cercanías de la Copa o el de larga distancia de la Copa de Europa. Para miedo, el del árbitro. Era su primer Barcelona-Real Madrid. Alguien debió pensar que estaba preparado ya para tan comprometido encuentro, pero no. Ayer le arrebató al Madrid algo más que un penalti, le arrebató la esperanza. Un penalti, claro, de los de libro o de los de juzgado de guardia, de los de incidentes en las gradas, porque ante 106.000 espectadores hay que ser muy, muy valiente para, mediante la justicia, permitir que el Madrid abriera el marcador. Pero quienes realmente preocupaban a todos eran los cabezas rapadas, los Boisos Nois. Con un muerto sobre las espaldas de algunos de ellos en los últimos días, el miedo a los enfrentamientos entre aficiones ultras era razonable. Más de 700 policías y la seguridad interna del Barcelona sirvieron para evitar incidentes. Eso sí, con la inestimable, supongo para las fuerzas del orden, ayuda del colegiado que permitió la victoria del equipo local. Todos los temores quedaron disipados con el pitido inicial. En el fondo, 11 contra 11, el Real no era inferior. Salió sin miedo el equipo de Alfredo Di Stéfano y aunque la primera ocasión le correspondiera a Michael Laudrup, en ningún momento perdería la cara. En el primer tiempo prácticamente con Luis Suárez de testigo de excepción tendría controlado el centro del campo y salvo esporádicas acciones en los primeros compases como esta de Amor, uno de los jugadores sin lugar a dudas de más clase del fútbol español, pero que comienza a dejar bastante que desear en cuanto a su comportamiento con el resto de los compañeros en el terreno de juego por su dureza y por sus modales, precisamente como esta entrada a Pedro Jaro en la que el jugador barcelonista ni siquiera saltó. Y la jugada que ya reseñábamos al principio del reportaje, qué decir de la entrada de Alessandro Hugo Sánchez, solo que fue un penalti tan claro que es imposible que a la distancia en la que estaba Merino González no lo apreciara. Era su primer derbi, su primer partido Barcelona-Real Madrid con 106.000 espectadores, una semana de tensión, un partido importante para ambos equipos y quizá el miedo escénico le nubló el subconsciente. Y acto seguido, prácticamente el golazo de Laudrup a pase de un Goicoechea que va a más en lo que lleva de campeonato de Liga. El golazo de Laudrup, pero la jugada magnífica de Goicoechea, el número 7 del Barcelona, que estuvo tremendamente activo durante la primera parte y aquí en nada, al que le dio un metro Chendo, consiguió meter ese sensacional balón al centro del área. Del posible 1-0 del Real Madrid, por lo tanto, contando con que Hugo Sánchez hubiera lanzado el penalti un poco mejor que el que lanzó en el Estadio Bernabéu frente al Atlético de Madrid, se pasaba al 1-0 favorable al Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que iba ganando de esta manera a un Real Madrid que en los últimos tiempos se había mostrado bastante endeble de moral. El humo que a punto está de cegar a los jugadores y de impedir la marcha normal del fútbol. Koeman, no se nota nada su presencia, pero el Real Madrid reaccionó muy bien frente al gol del Barcelona y con otra jugada de clase entre Aragón y Butragueño equilibró el marcador. Era justo porque el equipo de Alfredo Di Stéfano estaba realizando una de las mejores primeras partes en lo que lleva de campeonato de Liga. Era una muestra de que el Real Madrid no estaba dispuesto a rendirse, no estaba dispuesto a entregar la toalla demasiado pronto, quizá como ocurriera la pasada semana frente al Atlético de Madrid, con Aragón un poco más despierto y Butragueño siempre dispuesto a pisar el área pequeña y marcar el gol.
El Barcelona seguiría intentando acorralar al Real Madrid, un Real Madrid que estrenaba portero en el día de hoy en partido fuera de casa. Pedro Jaro, sus hombres más importantes, Amor, Laudrup, Goicoechea, y por parte del Real a lo largo de todo el encuentro, y como veremos sobre todo en la segunda mitad a la que ya pertenecen estas imágenes, un hombre, el portero Pedro Jaro, el sustituto y para mucho tiempo, por lo que parece, de Francisco Bullo, el portero hasta la semana pasada del Real Madrid, el portero titular. Excepcional la parada a Michael Laudrup. Cruyff, que reforzaba su ataque en la segunda mitad, consciente de que necesitaba sobre todo la victoria, quizá más psicológica que realmente. El lanzamiento de Julio Salinas, de nuevo paradón de Pedro Jaro, y la jugada de la desgracia de Spasic del Real Madrid, probablemente de la temporada, y quién sabe si también de Ramón Mendoza. El lanzamiento desde la banda y la cabeza de Spasic, que lleva el gol desafortunadamente y ante la alegría evidente de los jugadores y aficionados azulgranas al interior de la portería blanca. El Barcelona, que en la segunda mitad había salido a presionar bastante más y se había encontrado con un Jaro magnífico bajo los palos y un Real Madrid lo suficientemente plantado en el terreno de juego para impedir el gol, se encontró con este magnífico, por otra parte, gol de Spasic. Por fin se acordó Di Stéfano de Hagi, un hombre de 400 millones, un hombre de la responsabilidad en el campo, a quien se le achacaba ser excesivamente individualista en su juego, pero que sin lugar a dudas tiene clase como para ser titular en este Real Madrid hoy en día. La tarjeta amarilla, como decimos en referencia anterior a Amor, por la dureza de este jugador en esa entrada. A Hagi, su lanzamiento magnífico y la buena parada de Zubizarreta en una de las escasísimas oportunidades que ya tendría el Real en la segunda mitad. El momento quizá más desagradable del partido, un partido que transcurrió en la normalidad en las gradas y salvo el penalti en el terreno de juego también. El lanzamiento de objetos desde la banda, no precisamente desde la de los Boixos Nois, que cubría la parte de atrás de la portería de Jaro, sino desde ese córner, fue alcanzado primero con un bote del árbitro y después con un objeto en la pierna Mitchell. Ya eran los últimos minutos del partido. Jaro mantenía el buen tono que había exhibido a lo largo de toda la tarde. El Madrid había sustituido a Hugo Sánchez, un cambio que algunos tacharon de sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que se necesitaba un gol, y la última ocasión fue para Eusebio. Otra buena parada con los pies de Pedro Jaro impediría que el Barcelona aumentara aún más su resultado. Lo que sí aumentó fue en definitiva la ventaja respecto al Madrid en el campeonato nacional de Liga, que ya es de 10 puntos, prácticamente insalvable. La esposa de Johan Cruyff supongo que estará bastante alegre y bastante contenta. Y el final del partido que llegaba para Merino González y para los 22 jugadores. El Barcelona había acabado con las esperanzas del Real Madrid. 7 días quedan para la asamblea extraordinaria del Real Madrid. Dicen que un yugoslavo, Prosinecki, va a ser una de las bazas de Ramón Mendoza. Otro, Spasic, está siendo una de sus cruces. Pasó Tosak, Di Stéfano está de paso y la Liga parece haber pasado. 19 partidos a 10 puntos del líder y como recuerdos más amargos la derrota ante el Valencia, el fracaso frente a Osasuna y el descalabro ante sus máximos rivales, el Atlético de Madrid el domingo pasado y el Barcelona ayer. El Real ya solo espera y mientras espera desespera.